Hola, segundo encuentro de esta serie de los días jueves en la que analizamos y nos referimos a el balotaje como medida electoral y a su incidencia en la historia argentina. Mi nombre es Jorge Arcolía, para aquellos que entran al canal por primera vez. La denominación del canal es El Jubilado Rebelde y soy uno de ustedes que se interesa en hurgar un poquito en la historia reciente y en el análisis de la política, pero hecho de abajo hacia arriba, desde el pie, como decía aquella canción de Alfredo Zitarrosa. La semana pasada hablamos del primer balotaje fallido allá del año 73, en el que el radicalismo desistió de presentarse, sabiendo que a Héctor Cámpora le faltaban solo 4.000 votos de un padrón de 14 millones, o sea que no hubiera tenido ninguna dificultad en conseguirlo. Pero para esta semana, para hablar de la segunda oportunidad en que la historia argentina habla de balotaje, primero tenemos que hablar de la reforma constitucional de 1994, porque en esa reforma se introduce por primera vez como texto de la Constitución la segunda vuelta. Eso le da una vigencia legal mucho mayor que aquella que era el capricho de un gobierno de facto. Entre los requerimientos de la Constitución para que la necesidad de evitar la segunda vuelta, le pide a la primera minoría superar el 40% de los votos y sacarle 10 puntos de ventaja al segundo. O sea, esa es la manera de garantizarse una diferencia electoral que le acredite evitarla esta segunda vuelta. Entonces, la primera oportunidad que hizo falta emplearla fue recién en la elección del 2003, después de la debacle del 2001. Hubo anteriormente la reelección de Carlos Menem y la elección de Fernando de la Rúa, en que consiguieron los porcentajes necesarios para no tener que pasar por esto. Entre los análisis de la segunda vuelta tenemos que elaborar que fue acaso una imposición del radicalismo a Carlos Menem para poder cederle a cambio su reelección. Era la manera de garantizar que ese partido que va perdiendo peso electoral, con ese magro 10 o 15% que sostiene, convertirse en árbitro, entregándole los votos a quien ellos dispongan como para asegurarse entonces alguna cuota de poder. También consiguió en ese entonces el tercer senador como minoría. O sea, vemos que cada vez está más lejos de acceder al poder como sí misma y se va aliando, como lo hiciera posteriormente, a distintas mayorías cada vez más derechosas. En ese 2003, después de la debacle del 2001, parecía que el que se vayan todos iba a casi garantizar la existencia por primera vez de la segunda vuelta, porque nadie iría a conseguir el porcentaje requerido por la Constitución. Las encuestas daban al menemismo como primera minoría asegurada, pero tenía así un techo electoral que los votantes, el voto duro, el núcleo duro, no iría a crecer más de lo que ya lo tenía. O sea que eso hacía pensar que de haber una segunda vuelta, aquel que consiguiera ingresar a ella como segunda fuerza iba a recoger todo el voto antimenemista para poder llegar a la victoria. Los primeros pronósticos daban como uno de los principales candidatos a ser la segunda fuerza para enfrentarse con el menemismo a la fuerza de Ricardo López Murphy, que se había escindido del radicalismo, pero eso era un poco más de lo mismo, o sea, era elegir entre dos fuerzas neoliberales a ver cuál era una más neoliberal de que la otra. Pero ahí hubo una medida interna del justicialismo en la que el presidente Dualde consigue con brillantez algo que garantiza posibilidades al justicialismo. Si hubiera habido una interna partidaria, nadie le hubiera podido vencer a Menem y te hubiera tenido que encolumnarse todo el peronismo atrás de ese peronismo liberal que ya había gobernado 10 años. Él dictó una medida que permitía
la presentación de más de un candidato por fuerza política, y así fueron 3 los candidatos peronistas que se presentaron en ese 2003. Fue Carlos Menem como el ala más derechosa de ese peronismo conservador. También se presentó el Adolfo Rodríguez A., con el respaldo y el apoyo de los gobernadores provinciales, y que daba al dualdismo la posibilidad de designar un candidato, ya que él se había comprometido a no hacerlo para garantizar la independencia electoral. Él tenía los votos, el peronismo bonaerense, pero le faltaba un candidato capaz de cosecharlos. Pensó primero en De la Sota, en José Manuel de la Sota, del peronismo cordobés, pero no, las encuestas lo mostraban que no medía el amperímetro. Pensó después en Carlos Reutemann, pero él desistió de presentarse y evidentemente cuando vio que la pilcha le quedaba grande, lamentablemente, al ex piloto de Fórmula 1, terminó haciendo alianza con casi un semidesconocido e ignoto gobernador del sur, a Néstor Kirchner, el gobernador de Santa Cruz, y eso fue una verdadera alianza, porque cada uno tenía lo que el otro necesitaba y el otro le brindaba lo que a él le faltaba, porque el peronismo bonaerense tenía muchos votos y poco prestigio, y el desconocido Kirchner prestigio le sobraba, pero era casi muy difícil de implantarlo en la sociedad. Afortunadamente para nosotros, consiguió dar la sorpresa y ser el segundo en esa primera vuelta del año 2003, y ser mágicamente la fuerza que iría a enfrentar al menemismo en esa primera oportunidad en que la segunda vuelta habría de determinar quién era el que iría a gobernar a la Argentina en ese momento caótico post 2001. Pero ahí vimos cómo las fuerzas del poder económico hicieron desistir a Carlos Menem de una segura derrota como una manera de debilitar a Néstor Kirchner, porque si de ir a un balotaje o segunda vuelta, estaríamos hablando de un presidente elegido con por lo menos un 50, 60 y más por ciento de los votos. De esta manera le brindaron la victoria por la no presentación de la primera minoría de Menem, pero era un presidente débil que habría vencido apenas con un 22%. Felizmente, ya en el poder, mostró que no dejó las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno y que fue construyendo poder, pero eso ya excede a lo que significa. La segunda vuelta seguía sin presentarse en la vida política argentina, y la primera oportunidad en que sería necesaria sería recién después, en el año 2015. Pero eso será material del próximo video, el próximo jueves. Si llegaron hasta acá, me gustaría que le pongan me gusta, que se suscriban los que no están, para, haciendo clic en la campanita, seguir recibiendo estos videos. Y les pido disculpas porque estos videos así con imagen me crearon una nueva dificultad. Son más sencillos de editar, pero me crean el inconveniente de la iluminación con mis escasos recursos. Si la iluminación no es perfecta, le pido que me disculpen y los espero el jueves que viene en el horario de las 18 horas.